Capítulo 23. No tiene sentido. El príncipe heredero pasó unos días en cama para recuperarse de su desgastante castigo. Sin embargo, su insoportable dolor de espalda ni la debilidad se arrastraba por sus músculos afectaron su capacidad para recopilar información. Tenía muy bien instruida a su servidumbre. Los preparativos para la boda de la hija de Suk-Uy ya están en marcha, reportó una de las damas veteranas al servicio del heredero. Se prevé que el evento se llevará a cabo una vez que transcurran 1 o 2 semanas desde su llegada al palacio para que la princesa complete las lecciones prenupciales. Ye se rió por lo bajo y volvió a cerrar los ojos. «Está bien, regresa a tu puesto», dijo, mientras rebullía la espalda sobre la estera. «Ven cuando sepas algo más». La dama hizo una reverencia y salió de la habitación del heredero sin hacer ruido. «¿No está siendo demasiado generoso el rey con ese hombre?», murmuró Ignam desde la esquina de la que estaba parado. Ye giró la cabeza sobre la almohada para verlo. «¿Generoso?». Ignam dejó salir un suspiro como si se sintiera agraviado. Él es descendiente directo de esa familia y en lugar de castigarlo, le dará a una de sus hijas como esposa. Lo dejará ser parte de la familia real. ¿Por qué le daría ese honor al nieto de su enemigo? Ye soltó una escandalosa carcajada e Ignam pegó un respingo. ¿Qué es un honor? Será el yerno del rey, repuso el guardia como si el resto de las explicaciones sobraran. El rey necesitaba un consejo como cebo de casa y escogió a la hija con la que menos compartió el tiempo, el eslabón más débil y menos valioso para él. No sé cómo no pude leer su mente antes. Ye estiró las manos hacia el techo y aplaudió. Fue una jugada limpia, majestad. Tengo que admitirlo. Vaya egoísmo, vaya ingenio, pero es que el plan es egoístamente ingenioso. Disculpe que no aplauda con usted, pero no consigo entender todo lo que dice, admitió Ignam y enfocó la vista en una de las lámparas alargadas con acabados hexagonales que estaban a los costados de las paredes. Ya casi era hora de encenderlas. ¿No te das cuenta de que él va a usar a la hija que menos quiere para mantener tranquilo a Jong Tan-sol?, dijo Ye, y deslizó su dedo índice por el biombo que tenía a un lado. El esposo de una princesa no tiene futuro político, no podrá tener un cargo una vez que se case, sin olvidar que, como príncipe consorte, su bienestar y el de su familia dependen en totalidad de la política, de su suegro y su cuñado. Su futuro estará en manos de mi padre y después en las mías. Un yerno real está atado de manos. Ye juntó las muñecas frente a su rostro para figurar que las tenía atadas con una cuerda. Pero sí, digamos que se consideraba un verdadero honor. Ni siquiera el emperador se atrevió a negar el matrimonio cuando mi padre expresó su sincero deseo de tener a Tan-sol como el esposo de su querida hija. Es probable que no quisiera perder a uno de sus hombres, pero ya que él también es un padre, dobló las manos y envió una carta en la que manifestaba su aprobación. Ye volvió a girar la cabeza y le sonrió a su guardia. ¿Todavía te parece injusto, Ignam? Ignam miró el piso de madera oscura y negó con la cabeza. Hablé sin pensar. No conocía todos los detalles, reconoció el joven. Ja. Por lo menos algo de lo que Ta dijo resultó ser verdad, masculló Ye al volver la vista al techo. Qué extraño, aunque es aún más raro que Tan-sol no haya declarado nada en contra de un matrimonio que resulta en desventaja para él. Sobre eso se está hablando, dijo Ignam mientras iba a sentarse a la mesa de madera negra que estaba en el centro de la habitación. Dejó su espada encima. Hay muchas especulaciones. Dicen que es un espía, que ese fue su plan desde el principio o que desea influir en el rey desde dentro. Otros, y me cuento yo, pensamos que quiere tener un hijo y usarlo en contra de la corona después. Es posible que crea que la nueva princesa es la opción perfecta debido a que puede guardarle resentimiento al rey, igual que él. ¿Será por eso? La voz de Ye sonaba como si hubiera bebido más de la cuenta, y se acarició la mejilla con el nudillo de la mano. ¿No podemos atribuirle todo el triunfo al hermoso rostro de la joven? Disculpe. No hay nada malo en admitirlo. La chica se parece a su madre, la mujer que en algún momento le robó el corazón al rey. ¿Será que las mujeres del clan Choi se convertirán en el eslabón maldito de los hombres del clan Ji? Vaya maldición, finalizó Ye. Después de todo, también acababa de enterarse que la mujer de la que su hermano presumió estar enamorado era, al final de cuentas, su hermana. Ye aguantó solo 3 días más en su habitación. Tenía mucha curiosidad de ver con sus propios ojos lo que ocurría afuera. Más que nada, deseaba ver cómo Hyo-jong estaba lidiando con la verdad y las noticias recién de matrimonio. Sin embargo, era casi igual de imposible que antes de encontrarse con él, y las pocas veces que se le llegaba a cruzar, Bo actuaba con demasiada inferencia. Daba y recibía saludos y pasaba el resto del día en la residencia de su madre o en su biblioteca privada. Es por eso que Ye tendría que ser paciente para poder percibir a su hermano a mayor profundidad. Después de una semana desde el anuncio de la boda, el príncipe Chung-jong envió un mensaje a sus hermanos mayores, convocándolos a la sala de estudio de Hyo-jong. Este lugar se había convertido con el paso de los años en un santuario, un refugio que buscaban cuando la ira del rey pendía de un hilo. Nadie los buscaría allí, ya que la reina había dejado claro desde el principio que este lugar debía gozar de completo silencio y privacidad, para que Bo pudiera concentrarse sin mayores molestias. En el pasado, cada vez que pisaban esa habitación, Hyo-jong expresaba hasta el cansancio su descontento por usar su estudio como centro recreativo. Por lo tanto, fue bastante peculiar que permaneciera en silencio y se abstuviera de sermonearlos incluso cuando el heredero entró con jarras de licor, recitando sus propias palabras.
lugar sagrado para un cultivo intelectual. Dicha actitud pasó inadvertida para los demás, pero no para el hermano mayor. Ye apoyó la mejilla en el puño de su mano y observó con más cuidado a su hermano menor, quien estaba sentado frente a la mesa mientras leía un libro que parecía exigirle a gritos ser terminado. Le parecía fascinada la forma en la que Hyojong todavía podía concentrarse en sus estudios. Claro, Bo es Bo, el magnífico Hyojong, pensó Ye, mientras se servía un nuevo trago como si eso fuera a aligerar la lúgubre atmósfera que envolvía la sala. ¿Por qué no puedo ser yo de un carácter tan inquebrantable? ¿Cómo lo hace él? Es como el agua de un estanque, quieto, tranquilo. Sin embargo, ¿se esfuerza en fingir o sus estudios son de verdad más importantes para él que sus verdaderos sentimientos? Ye se llevó la jarra de vino a los labios y tomó otro trago. El elixir embriagador corrió por sus venas y sus efectos devastaron sus sentidos con una velocidad sin precedentes. Lo invadió una ola de vulnerabilidad que lo hizo sentirse expuesto y en carne viva. Y allí, en medio de esa neblina mental, su mirada volvió a posarse en su hermano, que seguía absorto en su libro, y eso lo hizo recordar la primera vez que fue a Ming. Ye tendría unos 7 años cuando emprendió el viaje a una tierra extranjera. Una vez de allí, el emperador no dejó de instalarlo a dedicarse por completo a la búsqueda del conocimiento. Al principio, el emperador hizo la vista gorda ante su falta de compromiso, pero cuando regresó al reino por segunda vez, sus ojos perspicaces captaron una vez más su renuencia a abrazar el camino del aprendizaje. Fue entonces cuando escribió un poema, un mensaje al joven heredero del trono. Dentro de estos libros sagrados, el conocimiento aguarda, pero tú, querido príncipe, sigues vacilante, te irrita. Acepta la sabiduría que se encuentra en estas páginas, porque solo entonces te ganarás verdaderamente tu lugar. Tienes solo 15 años, pero serás el rey de Joseon en el futuro. Y, de hecho, eres un hombre talentoso que ha viajado miles de millas para rendir tributo. No desperdicies tu lectura y cultiva el camino, y no dañes tus tareas domésticas debido al trabajo duro. Desde la antigüedad, amonestó a la gente diciendo: la felicidad y la buena suerte no son fijas. Incluso las altas montañas se dividen y los mares se mueven. Ten cuidado y ten cuidado. Las palabras del emperador resonaron en su mente como un inquietante recordatorio de su deber y el peso de las expectativas puestas en él. Ten cuidado y ten cuidado, se repitió. Sí que debo tener cuidado, incluso las montañas y mares están expuestas al cambio, cuanto más un simple ser como yo. Se puso a murmurar como si le estuviera reclamando a alguien. La felicidad de verdad es inconclusa. ¿El estudio me dará verdadera felicidad? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué es todo eso que dices, Hyung-nim? Se oyó la voz de Do desde algún rincón de la sala. No tiene sentido estudiar. Vocero Ye de pronto y alzó la jarra de vino para beber todo de una buena vez. Hyojong alzó la cabeza del libro, como si hubiese tenido una especie de revelación. Lo más cómico del caso era que de verdad lo estaba leyendo. Leyó las palabras exactamente como estaban escritas, pero no importaba cuántas veces repitiera el mismo versículo, no podía procesarlo, no podía comprenderlo. Era como si las palabras le jugaran una mala pasada en su mente, como si se burlaran de él con su significado esquivo. No tiene sentido estudiar. Esa frase danzó dentro de la cabeza de Bo y ya ni siquiera pudo reconocer las letras. Cuanto más me sumergía en el aprendizaje, más le temía el poder de que esas páginas hablaban. Continuó Ye y de pronto se desplomó boca arriba sobre la colchoneta en la que estaba sentado. ¿Cultivar la mente? Eso no tiene ninguna utilidad. Tonterías. Todo tiene una utilidad, replicó Chung-Yong, que emergía de entre los estantes. Se contoneó hasta la mesa y le arrancó a Bo el libro de las manos. Luego volvió a dárselo, esta vez del lado correcto en el que debía leerse. Hyojong frunció el ceño. Do acababa de descubrirlo, pero no dijo nada. Solo tú puedes pensar en eso, Do. Ye sacudió la cabeza. Yo volveré a repetirlo. No tiene sentido estudiar. Leer para memorizar es un desperdicio. Es preferible leer para disfrutar. Leo y escribo solo lo que gozo, solo para mí. Chung-Yong puso en blanco los ojos y apoyó ambas manos en la mesa mientras le echaba un ojo a los títulos que Hyojong tenía por leer. ¿Por eso fingías no saber hacerlo? Lo hice por muchas razones. Aprendí a leer para conservar mi orgullo, pero no quise decirle al rey ni a todas esas personas que lo menospreciaban por esa razón. ¿Para qué? Ahora me dirán, ¿por qué solo lee y aprende pero no actúa en consecuencia? Entre más les dé, más van a pedir. Entre más culto y hábil sea ante sus ojos, más difícil será que me dejen ir. Ye se atragantó de repente para ahogar las últimas palabras. Era divertido oírlos burlarse de mí de vez en cuando. No podía darles la satisfacción de verme ser perfecto en todo. Lamentablemente, ya lo saben. Nada tiene sentido ahora. Qué aburrido. Do aspiró aire. ¿Cómo lo extrañé el Tesa Real? Exclamó Hyojong de la nada. Se encontraba repantigado en una silla. ¿Cómo extraño todo esto? En mi nueva casa me aburro todo el tiempo. Mi esposa es bonita, pero no le vendría mal un poco de sentido del humor. La mañana siguiente a nuestra noche de bodas... Vi apretó los labios porque Do le lanzó una miradita provocativa y esto hizo que se sintiera abochornado. ¿Qué ocurrió esa mañana, Vi? Preguntó Ye, porque estaba muy interesado en escuchar la anécdota.
El príncipe se aclaró la garganta y trató de no mirar a Do. Esa mañana desperté y ella no estaba a mi lado. Pensé que se sentía tímida y por eso se fue mientras dormía, pero de repente entró por la puerta con una mesa de comida. «La primera mañana», exclamó Vi, y Jess echó la cabeza atrás para reírse. Do también se rió. «Es muy devota, sigue todo al pie de la letra y se disculpa por todo, aunque sea mi culpa. Me llama Alteza todo el tiempo, ni siquiera Ignam. Es agotadora. Tanto respeto me abruma. El matrimonio es muy agotador, un poco divertido, pero más cansado. No deja mucho tiempo para liberar la mente». «Esa es tu opinión, Vi. Yo estoy muy satisfecho con mi esposa y con matrimonio», repuso Do mientras hojeaba uno de los libros del escritorio. «Eso es para ti», murmuró Vi, y Ye alzó la jarra para apoyarlo. «La mayor parte de nosotros ni siquiera pudimos ver a nuestra futura pareja. Ni siquiera esa chica, la hija de Sukui, pudo salvarse. Apenas llegó hace unos días y ya se casó. Aquí todo es política», finalizó Vi, y azotó el talón contra el piso. «Ah, cierto, su boda era hoy», dijo Do, pero no se notaba interesado en lo absoluto. Dejó el libro en la mesa y tomó otro. Tam me extendió una invitación. Lo olvidé. Ye miró de reojo a Bo, quien seguía con la mirada en su libro, pero de repente volvió la mirada hacia Do y se preguntó por qué el príncipe Hyerjong habló con él sobre la boda de su hermana. Pero al final todo eso no importa. Volvió a empezar Vi y atrajo la atención de Ye hacia él una vez más. «Nada de eso es tan difícil o importante. No debe ser tan difícil acostumbrarse. Lo que más lamento es que...» Vi se inclinó para apoyar el antebrazo en la rodilla y cerró los ojos como si le hubieran mostrado una imagen horrible. «Cómo quisiera haber estado aquí ese día para poder esconder sus libros antes de que el rey los encontrara. No puedo creer que haya hecho eso». Ye intentó mantener la sonrisa, pero no pudo. Todavía le dolía pensar en aquel acontecimiento tan vil en el que se destruyó la mayor parte de su trabajo. Musitó Do, y Hyerjong de pronto hizo a un lado el libro que había mantenido en las manos hasta el momento. «Ya se le pasará. Ustedes confíen en lo que les digo», afirmó Do. «Ella ha hecho cosas así antes. ¿Recuerdan cuando padre mandó a confiscar todos mis libros?» «¿Cómo olvidarlo?», repuso Gyeongyong mientras Bo hurgaba entre la pila de libros que tenía apilados sobre el lado izquierdo de la mesa. «Pataleaste y rezongaste por toda una semana. Lamentablemente lo hacías en mi cara y no en la del rey». Mientras Do fruncía el ceño, Bo se levantó de la silla con un libro en la mano. «Ah, ¿hice eso?», Chongyong se cruzó de brazos. «Es que muy en el fondo sabía que lo hacía por mi bien. Él me dijo después que actuó así porque yo me la pasaba el día entero leyendo y temía que pudiera enfermarme. Me los devolvió después. Por desgracia», masculló Vi, y Ye se cubrió la boca con el puño. «No me agrada la forma en la que se burlan de mí», dijo Do, y cerró el libro con estrépito. «Incluso así, les diré que pienso que eso de lo que está sucediendo ahora mismo también. Nuestro padre solo debe estar preocupado y por eso...» Do. Ye se incorporó de inmediato y miró en dirección a su hermano menor. Apenas se había dado cuenta de que Bo estaba hincado en el piso frente a él. «¿De qué lado estás?» «Hyung-nim». Do estaba resuelta a continuar con el debate, pero la mirada extraña en los ojos del príncipe heredero lo hizo dimitir. Entonces se fijó en que Gyeongyong también tenía una expresión confusa. Los dos estaban mirando a Bo. Chongyong no tenía idea de lo que ocurría porque Bo estaba de frente a sus hermanos mayores, no frente a él. Do intentó preguntar, pero Vi sacudió la cabeza para obligarla a tragarse las palabras antes de que escaparan de sus labios. La habitación se sumió en el silencio. Pero de repente, algo extraño comenzó a suceder. La espalda de Bo comenzó a sacudirse debido a que una vibración inquietante se había apoderado de él, como si una corriente eléctrica recorriera cada centímetro de su cuerpo. Bo, Chongyong se despegó de la mesa y se paró de un lado de Vi, para tener la misma vista que sus otros hermanos, y cuando vio a Bo con la cara roja y empapada, no pudo creer lo que ocurría. «¿Tú, de verdad te estás llorando?» «Shh», siseó Vi, a pesar de que estaba tan sorprendido como Do. Ni siquiera él sabía con certeza por qué lo había callado. Tal vez fue para ahorrarle la humillación a Bo, aunque también podía ser porque quería ver más de esas escenas y temía que alguien pudiera interrumpirla. Bo intentó controlar la sensación, pero era imposible. Su cuerpo temblaba sin control y un resuello se le escapó de los labios sin su permiso. Intentó contenerse, pero los sollozos se intensificaron y se mezclaron con sus suspiros ahogados que resonaban en el aire con un sonido desgarrador. Ye se había convencido de que moriría antes de ver a Bo en tal estado. Se había aferrado a la creencia de que Bo siempre permanecería intacto, y por eso el repentino cambio de actitud de su hermano lo tomó desprevenido. Sin embargo, la confusión no influyó en ninguna de sus reacciones, porque a diferencia de los otros dos, sabía por qué fluían esas lágrimas. Aunque lo cierto era que ninguno de los tres sabían cómo ayudar a Bo. No contaban con la experiencia suficiente para tratar con su arrebato porque nunca antes lo habían visto así. Bo todavía llevaba una venda alrededor de una de sus manos. Su mano estaba herida, pero se aferró con fuerza al lomo del libro que descansaba sobre su regazo. Uno podría haber pensado que su propia existencia dependería de las palabras grabadas en esas páginas, aunque era más probable que solo necesitara algo de lo que agarrarse, para evitar desmoronarse por completo. Anhelaba librar las emociones reprimidas que amenazaban con asfixiarlo y aún así
Hizo un pacto con su lengua para no revelarle a nadie la naturaleza del pecado que lo atormentaba. No obstante, no pudo hacer nada para dominar su corazón, que optó por sacar a la superficie sus agonizantes emociones de la forma más natural para los humanos, el llanto. Tenía los ojos bien cerrados, pero no se podía decir lo mismo de sus labios temblorosos. Se le escapaba el aire y sentía una gran opresión en el pecho. Cada respiro que tomaba se sentía como una batalla, como si el peso del mundo descansara sobre su alma. Sentía que todo se le venía encima y el resto solo podía presenciar las grietas en el espíritu del hombre que estaba frente a ellos, su corazón hecho añicos. El gran príncipe Hyojong sabía muy bien que la mujer de la que estaba enamorado se había casado esa misma mañana, pero pasó todo el día enfocado en los estudios para no tener que pensar en eso. No quería darle vueltas. No quería ni siquiera suponer que para esas horas ella estaría en su primera noche de bodas con su esposo. Su esposo. Ay, qué doloroso debía haber sido tan solo escuchar esa palabra. Bo sabía que sus sentimientos por ella eran impropios, pero eso por sí solo no podía hacer que desaparecieran. Todavía podía sentirla entre sus brazos y eso lo torturaba aún más. El contacto cálido de su piel comenzaba a quemarlo, le hacía daño. Todavía así, el abrazo era gentil y consolador. Y de pronto se dio cuenta de que esa sensación no era solo un producto de su imaginación. Alguien de verdad lo abrazaba. Sin embargo, esos robustos brazos no podían ser los de Seo-won. Ese era el abrazo del príncipe heredero que acababa de rodearlo por los hombros con suavidad. Ye no pudo seguir de brazos cruzados mientras lo veía sufrir. Al menos, esa vez decidió que iba a dejar de lado sus propias frustraciones para ser el pilar de fuerza que su hermano menor necesitaba. Finge que soy el viento, le dijo al oído y cerró los ojos cuando imprimió un poco más de fuerza en sus brazos. Bo asintió y hundió la cara en el hombro de su hermano mayor mientras le hincaba los dedos en la espalda. Aún no es tarde para recuperar la luz que nos han robado, volvió a susurrarle mientras se limpiaba sus propias lágrimas con el dorso de una de sus manos. Los otros príncipes cargaron valor para unirse a ese círculo de consuelo cuando vieron que Hyojong no rechazó la muestra de afecto. Entre los tres, abrazaron a Bo hasta que su llanto se apaciguó y luego cada uno regresó a su antigua posición, pero Bo se quedó inmóvil, con los ojos enrojecidos y la mirada perdida en el vacío. El cuarto cayó en un hoyo de paz momentánea. Nadie quiso decir nada ni mirarse entre sí hasta que Hyojong se limpió el agua del rostro con una mano. «Tenga», dijo Bo y extendió el libro hacia Ye, quien lo tomó entre sus manos de inmediato. Chongyun y Gyeongyong estiraron el cuello para ver de qué se trataba. Era un libro con pasta blanda de color amarillo y una de sus esquinas estaba carcomida y negra, pero no tenía título. «Este es», dijo Ye con los ojos bien abiertos en cuanto reconoció el estilo de caligrafía de la primera página. Hyojong asintió y sorbió el agua que le quedaba en la nariz. «Lamento no haber podido rescatar más», musitó Bo. Ye acarició la esquina afectada del libro y luego volvió la mirada hacia Bo con la estupefacción. «Dime, ¿de casualidad fue por esto?», preguntó y le señaló la mano vendada. «¿Así te hiciste esa herida en la mano?». Bo tragó saliva y asintió con la cabeza, sin mirarlo. Do y Vi intercambiaron miradas desconcertadas, incapaces de comprender el repentino cambio de su hermano. Bo nunca se permitió tener una cicatriz, no se lastimó ni cuando era niño como el resto de sus hermanos. Le pareció peculiar pero reconfortante de un modo extraño. Les aseguró que Bo era de hecho un ser de carne y hueso, igual que ellos. Sin embargo, nadie esperaba la mañana en que el gran príncipe Hyojong saliera de su habitación con una venda alrededor de su mano, y cuando sucedió no supieron muy bien qué pensar. Ni siquiera se atrevieron a preguntarle cómo se había lastimado. Ese era un misterio que ante sus ojos juraba ser interesante y puede que hasta preocupante. Ni en sus pesadillas más descabelladas se hubieran imaginado que Bo consiguiera una quemadura mientras trataba de rescatar alguno de los libros del príncipe heredero de entre las llamas que devoraban el papel con ferocidad. «Por eso te pedí que vinieras aquí hoy, Hyungnim», empezó Do. «No teníamos idea de que Bo había logrado salvar uno, pero nosotros pensamos en otra cosa. Fue una cosa buena que todavía recordáramos algunos de los poemas que tú escribiste y por eso los transcribimos para ti». Vi y Do sacaron unos diarios del interior de sus mangas y los dejaron frente a su hermano mayor. «¿Ustedes de verdad...?» Ye se tapó la boca con la mano mientras observaba la recopilación que estos dejaron en el piso. No quería que sus hermanos menores vieran cómo le temblaban los labios, aunque no pudo evitar que presenciaran cómo las lágrimas salpicaban las páginas del libro que sostenía con fuerza entre sus manos. «Estoy de tu lado, Hyungnim. Siempre», dijo Do después de desviar la mirada hacia el techo. «Estoy de su lado, Alteza Real», repuso Vi. «Estoy de su lado». La voz de Bo se oyó con pocos segundos de diferencia y esto los sorprendió a todos. El príncipe heredero esbozó una sonrisa y soltó un suspiro profundo, un resuello. «Pequeños bribones», murmuró y una risita se coló en su voz. «Es a mí que quería ver llorar, ¿cierto?». «¿Cómo puede decir eso, Alteza?», replicó Vi en son bobalicón. «Es lo único que no extrañé de usted». Do se echó a reír. Las comisuras de los labios de Bo se elevaron un poco, pero eso fue todo. «Ja», exclamó Ye. «No hay duda de que me han ido perdiendo el respeto con los años. Soy demasiado indulgente con ustedes. Cham».
Ye alargó la mano y tomó una jarra de vino que esperaba sobre la mesa redonda que estaba frente a la colchoneta. Le sirvió un trago de cada uno de ellos y ellos lo bebieron con gusto, los tres. Esa fue la primera vez que el gran príncipe Hyojong probó el alcohol. Bebió todo lo que su cuerpo pudo soportar, tal vez incluso más porque sentía que el peso de las responsabilidades y las expectativas se desvanecían, reemplazadas por un abandono imprudente que lo impulsó hacia adelante. Era un secreto que debía permanecer entre esas cuatro paredes, pero cuando sus hermanos se durmieron, él salió de la habitación. Rodeó el palacio, siguiendo los muros como guía, mientras sus dedos trazaron la textura áspera de las antiguas paredes hacia la ruta de escape elegida. Una vez ahí, usó el árbol que estaba pegado al muro como escalera y emitió pequeños gruñidos de queja mientras trepaba por las ramas. Cuando llegó a la cima, pasó una pierna por encima del pico de la pared y se sujetó con ambas manos. Se sentó ahorcajada sobre la pared y las baldosas debajo de él gimieron en protesta, como si hicieran eco de la agitación dentro de su alma inquieta. Después de girar la otra pierna, sus pies colgaron en el aire. Se retorció un poco y con una última oleada de coraje que aún le quedaba, saltó. Cuando tocó el suelo, rodó hasta que se detuvo por el peso de su propio cuerpo. Se rasparon las palmas de sus manos y la ropa se le llenó de tierra. Era un desastre. ¿Qué le importaba ya? Se levantó como mejor pudo y emprendió una nueva travesía. Siguió un camino al azar, inducido por la única voluntad de sus pies en movimiento. Acababa de retirarse el toque de queda, así que no había mucha gente en las calles. Aún así, a mitad de su camino se topó con un niño que fingió tropezarse con él y lo hizo caer de sentaderas al suelo. Por favor, perdóneme, señor, suplicó el chiquillo. El gran príncipe le dio unos golpes a la tierra con las palmas de las manos y después volvió a levantarse. ¿Quieres robarme?, balbuceó Hyojong, que apenas podía sostenerse en pie, y le arrojó su bolsa de monedas. Toma entonces, llévate todo. El niño se sobresaltó y solo se alejó lo más rápido que pudo, pero no se olvidó de recoger la bolsa de monedas antes de irse. Hyojong se rió para sus adentros y siguió con su paseo. Se tambaleaba a lo largo de las calles y murmuraba sonidos que solo él entendía. No tiene sentido estudiar, no tiene sentido... Nada lo tiene, masculló, mientras deslizaba la palma de su mano derecha a lo largo de una barda de piedra. ¿Por qué has venido hasta aquí, tonto? Eres tonto. Esta vez se golpeó la cabeza. Cuando alzó la vista de las puntas de sus zapatos, se dio cuenta de que el amanecer estaba cerca. Los primeros rayos del sol ya empezaban a teñir los bordes inferiores del cielo de un naranja luminoso. Es una casa muy grande. Ya no tendrás que salir a pasear. Podrás caminar todo lo que quieras ahí dentro, murmuró cuando se dio cuenta de que estaba a las afueras de la casa Young. Llegó ahí casi de forma involuntaria, inconsciente. Felicidades por tu boda. Que sean felices. Ahora que el efecto del vino comenzaba a desvanecerse, Bo se preguntó a sí mismo cómo conocía la dirección de la pareja recién casada si nunca había estado ahí. Para empezar, ¿cómo estaba seguro de que esa fuera la casa de Young Tan-sol? Entonces supo que de algún modo, y aunque fingía indiferencia, su subconsciente se las arregló para guardar y recopilar cada detalle relacionado con Seo-won y su boda, aunque tal vez era porque la gente en el palacio, en especial las damas de la corte, no paraban de hablar sobre la gran casa que el rey le había otorgado a su yerno, el nuevo príncipe consorte Young. Las puertas de entrada de la casa liberaron un chirrido penetrante cuando se abrieron. Hyojong se sobresaltó y se dio la vuelta para que la persona no le viera el rostro. Era un sirviente con una escoba en la mano, quien después de apagar la linterna que colgaba frente a la puerta, examinó los alrededores con la mirada. La silueta del joven que estaba apoyado contra la pared llamó su atención. Sin embargo, descartó la figura como un simple transeúnte, tal vez un vagabundo borracho que llega a casa a trompicones desde alguna taberna. El sirviente ahogó un bostezo mientras estiraba sus cansados miembros y luego procedió con sus tareas diarias, que empezaban con barrer el gran porche. Hyojong miró por encima del hombro. No podía soportar la idea de que Seo-won estuviera del otro lado de esa puerta. Estaba tan cerca. ¿Por qué la sentía tan distante? Los malos pensamientos arremetieron contra su espíritu. Sentía una desesperación continua que lo carcomía por dentro y se dijo a sí mismo que lo más sensato era irse antes de que se encaminara a cometer alguna locura. Tenía que olvidarla, debía hacerlo. Ese amor era un sentimiento ruin, inapropiado. Bo logró dar unos pasos hacia adelante, pero el grito espeluznante que se elevó desde adentro de esa casa lo hizo volverse de repente. El criado soltó la escoba y entró a toda prisa. El gran príncipe estaba mareado. Eran las consecuencias de haber bebido toda la noche anterior. Tenía un dolor de cabeza intenso, pero no dejaba de experimentar cierta emoción dañina que lo seducía a entrar. Quería saber qué ocurría allí dentro. El criado regresó adentro tan apurado que dejó las puertas abiertas. Bo aprovechó este descuido y se tomó la libertad de entrar. De verdad era una buena casa. El jardín era vasto y estaba bien cuidado para que luciera verde y limpio, engalanado con árboles, flores, un elegante pabellón y un sereno estanque. Aquella mañana el estanque se convertía en el centro de atención, atrayendo a los sirvientes que se aglomeraban a su alrededor que musitaban lamentos entre ellos.
Bo se detuvo en seco en cuanto vio a Young Tansol abrirse paso entre sus criados. Todavía iba vestido con ropa de cama, una bata larga de seda en blanco y verde. El hombre se paró en silencio a la orilla del estanque. Uno de los sirvientes, que no podía dejar de temblar por culpa de la inquietud, señaló algo en el agua, con los ojos muy abiertos por la alarma. En ese momento, Bo sintió una oleada de curiosidad y pensamientos. La reacción de Young Tansol fue rápida y brusca. Negó con la cabeza como si estuviera asqueado y soltó un gruñido antes de regresar a su habitación. Bo se quedó ahí de pie, con la mente llena de preguntas. Nadie lo había visto, así que se adentró más en el patio para ver lo que ocurría con sus propios ojos y se abrió lugar entre la servidumbre. Todos lo observaron con una expresión ofuscosa mientras los hacía a un lado. Nunca lo habían visto y no parecían tener ninguna conexión con la familia de la casa, claro. En esas fachas nadie se hubiese imaginado que Bo era un gran príncipe. Oiga, deténgase, le dijeron más de 2 veces, pero Hyo-young embotó los oídos a los reproches de los sirvientes hasta que llegó al borde del estanque, y entonces se detuvo. Todo se sumió en el silencio y el corazón del gran príncipe estuvo a punto de dejar de latir. Su dolor de cabeza se desvaneció de un momento a otro y se le olvidó cómo respirar. Los criados lo miraron desconcertados mientras él presenciaba, con estupor, el cuerpo que flotaba boca abajo en medio del estanque. La mujer ahogada vestía ropas blancas y sus brazos estaban extendidos hacia los lados. Como tocado, usaba una horquilla de plata con un adorno de ámbar en la punta. El corazón del joven volvió a reanimarse. Los oídos se le destaparon y de pronto sintió que no podía soportar tanto ruido. Esas voces, esos recuerdos, lo ensordecían con amenazas. Le decían que se marcharían. No, no podía dejarlos ir, no así. Hyo-young se lanzó al agua. Dio largas zancadas y chapoteó con los brazos hasta llegar a ella. La tomó de la cintura y la arrastró hasta que estuvieron sobre la tierra seca, en donde la colocó sobre su regazo y la sacudió para intentar despertarla. Seo-won, musitó Bo, ábrelos solo un momento, farfulló mientras le daba unos golpecitos en las mejillas. Señor, le dijo un criado para llamar su atención. ¿Quién es usted? No puede estar aquí. El señor de la casa ordenó que ella sea... ¿Quién le hizo esto? Preguntó el joven con voz queda y sin despegar la mirada fija en la chica. El rostro de la joven estaba pálido e hinchado. Tenía grandes círculos oscuros debajo de los ojos y sus labios estaban adquiriendo un tono púrpura. Señor, ¿quién lo hizo esto? Vociferó Bo con tanta ira que la fuerza le causó un desgarre en la garganta. Los criados retrocedieron por instinto y se miraron entre sí. Solo una mujer tuvo el valor de hablar. Nadie. Ella parece haberse quitado la vida. Dejó una carta en su habitación y tomó un té. De pronto, la señora recayó en que no tenía la obligación de darle explicaciones a un completo extraño. Hyo-young sacudió la cabeza. No, ella no haría eso. Lo cierto era que hasta los criados habían caído presos de la estupefacción. No entendían cómo una joven tan hermosa y vivaz estaba muerta de la noche a la mañana. Ni siquiera cumplió las 24 horas de casada. Estaba bien la noche anterior. No se explicaban el motivo de tal tragedia. Seo-won se había decidido desde el instante en el que se enteró de la verdad a dejar ir sus sentimientos por Bo. Aceptó sin reproche su matrimonio con ese hombre. Estaba decidida a continuar con su vida, por más amarga que le supiera la idea, pero todo cambió de un momento a otro. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Fue la desilusión que se llevó al descubrir quién era el joven con el que de verdad deseaba casarse? ¿El hecho de que el primer contacto que tuvo con su padre fuera motivado por conveniencia política? ¿Se sintió culpable por haber pasado la primera noche de bodas con su esposo cuando en realidad era otro hombre que aún le pertenecía a su corazón? ¿O no pudo soportar que ese hombre fuese en realidad su medio hermano? Solo ella conocía la clase de sentimientos que la habían orillado a actuar de esa forma, y se llevó la verdad con su muerte. Ella no está muerta, musitó Bo. Señor, tiene que irse. Los criados intentaron apartar a Hyo-young del cuerpo, lo tomaron por los brazos y tiraron de él hasta que la soltó. Sin embargo, fue una separación momentánea porque Hyo-young agitó los brazos, forcejeó hasta que consiguió deshacerse de ellos. Al principio estaba débil, siguió, y al final los empujó con la fuerza suficiente que estos acabaron tirados en el suelo. Bo ignoró las amonestaciones, que ya para entonces habían tomado forma de súplica, y se arrastró a gatas hasta el cuerpo de la muchacha. Le tomó la mano en busca de algún calor en ella, pero en el cuerpo de Seo-won ya no quedaba calidez. Ya no había dulzura en su sonrisa y la alegría de sus ojos se había ido muy lejos. Ya ni siquiera estaban abiertos. Ella ya no lo veía. No, Hyo-young no podía aceptar eso. Es una ridiculez, pensó él. Ella debe de estar fingiendo. Entonces, como si pudiera engañarse a sí mismo, volvió a sujetar la mano de Seo-won y se la llevó a la cara. Quería volver a sentir la delicada caricia de sus dedos sobre la mejilla. La soltó, esperando que se quedara ahí, pero eso no fue lo que pasó. La mano de la joven se deslizó y se estampó contra la tierra. Fue entonces cuando Bo despertó. Lo supo. Ella, Seo-won, ya no estaba viva.
Bo sentía que le arrebataban el aire, pero todavía así luchó con todas sus fuerzas para poder inclinarse y juntar su cabeza con la de ella. No puedes, musitó mientras pegaba sus labios a los oídos de la muchacha. No puedes hacerme esto. ¿Cómo esperas que yo viva? El joven se aferró al cuerpo sin vida de la chica, la apretó y la meció entre sus brazos. Sus lágrimas podían haberse mezclado con las gotas de agua que corrían por su rostro y nadie había creído que estaba llorando. Pero fueron sus alaridos y sus sollozos los que se encargaron de exponerlo. Dijimos que soportaríamos el dolor de amarnos juntos, sollozó Bo sin querer soltarla. ¿Cómo puedes dejarme solo con él? El rostro y los ojos de Hyojong adquirieron un tono rojizo. Todo su cuerpo temblaba. Sentía como si le aplastaran el corazón. ¿Sentía cómo? ¿Quién podía atreverse a jurar que su corazón no estaba siendo aplastado de verdad? Tal vez ya ni siquiera tenía un corazón. Quizás lo único que quedaba de él eran las ruinas. Tal vez lo hicieron añicos antes de que se diera cuenta de que tenía uno. Quizás lo único que latía dentro de su pecho era la sensación de algo que debía estar ahí y ya no estaba. Ya no estaba porque se convirtió en polvo antes de siquiera llegar a ser un corazón.